Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar este Evangelio, metiéndonos ya de lleno en esta quinta semana de Pascua, pidiéndole al Señor que cada vez más estemos fascinados por Él, estemos conquistados por Él, que de verdad nuestro corazón esté cada vez más viviendo la resurrección, que es lo que le pedimos a Jesús, ¿no? Que nos ayude a vivir esa vida resucitada, que es lo que de verdad mueve nuestro corazón. Y decimos en la oración colecta de este día: oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Es que yo me emociono porque cada una de las oraciones colectas son más bonitas que la anterior, ¿no? Oh Dios, que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo, ¿no? Estamos todos unidos en un mismo deseo, el deseo del cielo, el deseo de la vida eterna, el deseo de vivir en plenitud, el deseo de ser santos, ¿no? Esta es la Pascua es vivir alentados por este deseo que nos arrebata el corazón, ¿no? que nos lleva a vivir con un deseo sincero de entrega, ¿no? De vivir entregados, ¿no? Oh Dios, que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas. Dos cosas: el amor a tus preceptos, o vivir gozando con los preceptos del Señor, amando los preceptos del Señor, entendiendo que esos preceptos dan sentido a mi vida porque concretan el corazón, ¿no? El amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, ¿no? O sea, por un lado, que íbamos gozando con esos preceptos que Dios nos pone, ¿no? Pero por otro, que de verdad la esperanza en las promesas de Dios como que impulse nuestra vida, ¿eh? El amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, ¿no? Los preceptos de Dios son todos los preceptos del Nuevo Testamento que lo que buscan es concretar el amor, que el amor no sea una palabra bonita, sino que sea una realidad, ¿no? Que de verdad lo que mueva nuestra vida sea el amor del Señor, un amor que se concreta en la vida entregada, que se pone más en obras que en palabras, como diría San Ignacio en la meditación última de los ejercicios, la contemplación para alcanzar amor, ¿no? Entonces, el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, ¿no? O sea, que vivamos como con ese impulso que desea alcanzar la promesa de Dios, ¿no? El gozarme con la promesa de Dios anticipadamente. Para que en medio de las vicisitudes del mundo, pues vivimos ahí, dice Jesús en los discursos de despedida, que estamos en el capítulo 14, estamos viendo estos discursos de despedida con la luz de la resurrección, con la luz de la Pascua, que en medio de las vicisitudes del mundo, ahí dice el Señor que no pide que nos saque del mundo, sino que nos preserve del maligno. Bueno, pues que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría, ¿no? Firmes es anclados en la verdadera alegría. No que de vez en cuando tengamos momentos de emoción o de alegría puntual o de alegría pasajera, no. Que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. O sea que a lo que me agarro yo es a la verdadera alegría, no a una alegría puntual pasajera, sino la verdadera alegría, que estemos firmes en esa verdadera alegría, el gozo en el Señor, ¿no? Bueno, pues con este deseo en el corazón, unido a los corazones de los fieles en un mismo deseo, viviendo ese amor a los preceptos de Dios y esa esperanza en sus promesas, que vayamos viviendo en la vida firmes en la verdadera alegría. Me parece tan impresionante esa frase, firmes en la verdadera alegría. Fue el lema de la
JMJ de Madrid 2011, firmes en la fe, arraigados en la esperanza, ¿no? Habiendo echado raíces en la esperanza. Bueno, pues aquí decimos que vivamos firmes en la verdadera alegría, que no es una alegría pasajera, lo he dicho muchas veces, pero es que ese texto de Pablo VI, Gaudete in Domino, es precioso para mostrar cuáles son las características de la verdadera alegría, ¿no? Bueno, pues que vivamos anclados, firmes en la verdadera alegría, ¿no? Y dicho esto, nos metemos a contemplar este evangelio que la Iglesia nos propone para inaugurar bueno, la inauguramos ayer con el quinto domingo, pero para lanzarnos ya en lo cotidiano a vivir, a saborear la quinta semana de Pascua, ¿no? Y decimos, dice el Señor, en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es muy bonito esto, ¿no? Esta primera alusión, bueno, no es la primera, es la segunda, ¿no? Porque antes ha dicho que pedirá al otro Paráclito, ¿no? Pero aquí ya lo dice con esta claridad la segunda, ¿no? Entonces empieza hablando de ese, el que acoge mis mandamientos, ¿no? Claro, porque mis mandamientos son la concreción del amor, ¿no? Entonces, el que acoge mis mandamientos es el que me ama realmente, ¿no? El que vosotros, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, había dicho Jesús en ese capítulo 15, o dirá Jesús en el capítulo 15, perdón, ¿no? Donde las características del amor, el amor goza con el amado y respeta al amado, disfruta con el amado, ¿no? Bueno, pues vive de esta manera, ¿no? El que goza respetando al amado, ¿no? Pues el que acepta mis mandatos y los guarda, ese me ama. Ese me ama. Porque guarda mis mandamientos, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre y lo amaré y me manifestaré a él, ¿no? O sea, la condición o la característica del amor es custodiar las indicaciones, los mandamientos, lo que dice Cristo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esos mandamientos son como la nueva voluntad. Claro, porque el amor implica una abnegación. Y si yo me vacío de mí, me lleno del amado. Y por tanto, la voluntad del amado para mí es sagrada. Esa es la característica del amor. Y entonces en ese acoger la voluntad del amado, acojo los mandamientos de Cristo, el que me ama, el que guarda mis mandamientos y el que acepta o acoge mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y al que me ame será amado de mi Padre, claro, porque yo le comunico lo que tengo, y lo que tengo es el amor del Padre, eso es lo que hace Cristo, ¿no? Y lo amaré y me manifestaré a Él, ¿no? O sea, claro, porque cuando hay una acogida de corazón, o sea, el Señor está deseando darse, pero depende de la actitud de la persona a la que el Señor quiere darse, se puede dar más o menos, ¿no? Eso de quid recipitur ad modo recipiente recipitur, lo que se recibe según el modo del recipiente. En el amor sucede especialmente. Entonces, si la persona no acoge el amor, no se le puede amar. O se le puede amar con un amor muy general, pero no de intimidad, no de comunicación íntima, ¿no? Bueno, pues si alguien me ama, entonces sí, acogerá mis mandamientos, mis indicaciones, mi voluntad, y entonces yo podré amarle y me manifestaré a él. Y por eso dice Judas, Tadeo, bueno, ¿y qué pasa para que te manifiestes a nosotros y no al mundo? Bueno, pues porque el mundo ha rechazado a Cristo, claramente. O sea, Cristo se puede dar en la medida en la que el que lo acoge, el que está enfrente, lo va acogiendo. Si no, no se puede dar. Pero vamos, esto pasa siempre con el amor, ¿eh? No se puede decir, no, yo amo en general. No ames en general, porque tú amas si el otro se deja amar. Si no es un amor muy doloroso o dolorido, porque no me dejan que le ame, ¿no?
Claro, no hay cosa más dolorosa que pretender amar a alguien y recibir su indiferencia a cambio. Entonces no puedes amarle, lo intentas, ¿no? Y le amas con una benevolencia, pero no hay un amor de comunión porque el otro no lo permite. ¿Eh? Pues con Cristo sucede lo mismo. Entonces, por eso dice, a vosotros me manifestaré a vosotros. Y Judas Tadeo se queda escandalizado. ¿Por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Porque el mundo no me quiere acoger. Porque ya he intentado manifestarme al mundo y el mundo me ha rechazado, ¿no? Y de hecho, este va a ser el modo de proceder de los discípulos a partir de este momento. Acordémonos cuando van Pedro y Bernabé y los rechazan. Dice, como no os consideráis dignos, a los judíos, dice, como no os consideráis dignos de la redención o de la salvación, nos dedicamos a los gentiles. O sea, no nos vamos a empeñar en seguir intentando que nos acojáis, porque no nos acogéis, pues nos vamos a los gentiles y ya está. Santa paz, ¿no? Bueno, pues el Señor lo dice así, ¿no? ¿No queréis? Pues me voy a los gentiles, ¿no? Entonces dice, me manifestaré a vosotros y no a los gentiles, en este caso, porque el mundo no quiere, ¿no? Y entonces dice estas frases que a mí me parece que son preciosas, ¿no? Si alguno me ama, guardará mi palabra, claro, ¿no? Porque el amor convierte al amante en tabernáculo de lo del amado, ¿no? En custodia de lo del amado. Todo lo del amado dentro del amante es acogido con verdadero esmero, porque el amor implica ese respeto, ¿no? Y esa acogida emocionada de lo del amado, ¿no? Tanto de su persona como de sus palabras. Por eso si alguno me ama, guardará mi palabra, claro, claro. Y el Padre lo amará, ¿m? Claro, porque si me ama, se deja amar por Dios. Y entonces el Padre lo ama porque el otro acoge ese amor del Padre. Mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él, ¿no? Qué cosa más bonita, porque esto en el fondo es el capítulo 1, versículo 14, el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, ¿no? Ese plantar la tienda en la carne implica que no solamente está a nuestro lado, sino en nosotros, ¿no? Estoy con vosotros hasta el fin del mundo y luego estoy en vosotros, ¿no? Quiere morar dentro de nosotros, eso es muy impresionante. Haremos morada en Él. Morada significa además lenguaje del amor, ¿no? Entonces haremos morada en Él, pero a la vez está llamado a hacer morada en el cielo, ¿no? Es ese misterio, porque es un misterio, no se puede entender, del que vive en el Hijo y el Hijo en Él, ¿no? El amante en el amado y el amado en el amante. Y es como una comunión de amor preciosa, ¿no? Mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él, ¿no? O sea, qué maravilla pensar que vamos a ser inhabitados por la Trinidad, como decía Sor Isabel de la Trinidad, la inhabitación de la Trinidad que viene dentro de mí, pero a veces estoy llamado a vivir en el seno de la Trinidad. Entonces, es un misterio tremendo, que solo lo puede hacer un amor tan grande como el amor de Dios, ¿no? Y tan potente como el amor de Dios. Por el contrario, el que no me ama no guardará mis palabras, ¿no? Entonces, Dios se encuentra en una resistencia, una dificultad, una imposibilidad, porque no se deja amar, ¿no? Claro, entonces no guarda mis palabras, es de cajón, es evidente. ¿Eh? Y como no es mi palabra, sino la del que me ha enviado, que es el Padre, ¿no? Pues entonces no acoge la palabra del Padre, con lo cual el Padre no puede venir, ¿no? Entonces hay esa, o sea, el Señor con esa elegancia siempre tan característica de Jesús, lo que viene a decir es, yo os amaré si me dejáis amaros, ¿no? O sea, el Señor nos pide permiso para amarnos, ¿no? Si tú me dejas amarte, yo te prometo que te amaré, pero me tienes que dejar. Tienes que soltar esa resistencia que a veces pones en el amor y que impides que se te ame, ¿no? Entonces, el Señor nos amará en la medida en la que le dejemos amarle. Por eso, claro, esto lo he contado muchas veces, pero me vale para cualquier santo. A mí me pasó con San Juan Pablo II en su pila bautismal, que yo decía, ¿qué tiene él que yo no tenga? Y la única conclusión a la que saqué es ganas de ser santo, ¿no? Bueno, pues con cualquier santo uno piensa, pero ¿por qué en ellos Dios ha hecho esa obra tan maravillosa y en mí no? Pues porque ellos se han dejado. O sea, al final el tiempo de Pascua de esta vida con Cristo vivo es aprender a soltar las riendas del yo y entender que nos toca soltar y que sea el Señor el que vaya llevándonos y que le dejemos a Él hacer su obra, porque es Él el protagonista de la redención. Yo no soy el protagonista de la redención. A mí me toca secundar la obra de la redención, pero sabiendo que la obra de la redención es suya principalmente. Yo lo segundo, ¿no? Y por eso dice, la palabra del Padre que me dice, os he dicho estas cosas estando entre vosotros. Y le faltó decir, y no os habéis enterado, ¿no?
pero cuando venga Él, ¿no? Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo, os lo enseñará todo. Esa labor docente del Espíritu Santo, ya vamos viendo en estas últimas semanas de Pascua, una presencia muy fuerte del Espíritu que nos va a llevar a gritar en los últimos 10 días, ven Espíritu Santo de Pentecostés, ¿no? Lo que llamamos el adviento del Espíritu, ven Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pues el Paráclito nos lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿no? O sea, volverá a pasar por el corazón, despertará, revivirá todo lo que yo os he dicho, de tal manera que será palabra viva, no será una palabra muerta, no será algo sin fuerza, no, el Espíritu Santo dinamizará toda la obra de Cristo. Por eso dice eso, Él os lo enseñará todo. O sea, todo lo que Jesús nos ha dicho que no lo hemos entendido, con el Espíritu iremos profundizando. Y es lo que hace la labor de la Iglesia, especialmente guiada por el Magisterio, evidentemente, que a la luz de la tradición bucea en la Sagrada Escritura para sacar de ella cosas guiadas por el Espíritu, cosas que estaban ahí, los últimos dogmas. Siempre los dogmas se sacan de la palabra de Dios, iluminados por el Espíritu Santo en la palabra de Dios, y por eso tanto la Asunción de María como la Inmaculada Concepción, los últimos dogmas, han tenido un gran apoyo bíblico para mostrar que estaban ahí, aunque no habían sido comprendidos de una manera más tan inmediata o tan fácil o tan espontánea, ¿no? Pero estaban ahí. Entonces el Espíritu irá guiando a su Iglesia, haciéndola bucear en la palabra de Cristo, de tal manera que Él nos lo enseñará todo. Y eso a mí me da una paz enorme, porque pienso, qué gozada, que quien lleva adelante la redención y nos ilumina en el diálogo con Dios es el Espíritu Santo. Y nosotros por eso tenemos vida espiritual, y por eso en la oración, yo creo que a veces minusvaloramos la oración. Nuestra oración personal de cada día es mucho más profunda que cualquier estudio de teología, porque en ella, si de verdad le dejamos al Espíritu Santo, Él nos va iluminando el sentido de la palabra de Dios, nos va haciendo entender, nos va manifestando cosas que hay en la palabra de Dios y que a lo mejor no habíamos entendido. Entonces Él va como abriendo puertas a la gente más sencilla, que nosotros a veces pensamos que uno tiene que ser un gran doctor en teología, ¿no? Para entender, y no es así, sino que el Señor va iluminando y va mostrando, pues, lo que ya había dicho Jesús, pero que no habíamos llegado a comprender del todo. Entonces nos va guiando en esa labor docente preciosa del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pues vamos a pedirle a Jesús que llevamos esta mirada hacia el cielo, ¿no? Sabiendo que es Él el que nos tiene que ir abriendo la puerta de su corazón, y que si Él no nos abre no podremos entrar, ¿no? Que podamos comprender por dónde nos quiere ir llevando, qué cosas nos quiere ir comunicando, para poder gozar cada vez más conociendo esa revelación de Dios. A mí me parece que esto es precioso, porque la revelación de Dios no es algo muerto. En los ejercicios espirituales que hemos dado este fin de semana, comentaba la gente, y es verdad, ¿no? Que mira que llevo leyendo la palabra de Dios años, incluso hay palabras que es que las puedo recitar de memoria, es que me las sé de memoria, ¿no? Y sin embargo yo no sé qué pasa, que muchas veces uno se mete a rezar y de repente lee la palabra de Dios y dice, pero esta palabra yo la he leído alguna vez, porque de repente encuentra un sentido que nunca antes había podido comprender y que es de una belleza extraordinaria, y que le hace, a mí me pasa eso, por ejemplo, con la parábola del hijo pródigo, que me parece infinita. Ahí es donde muestra la misericordia de Dios, me parece infinita, porque la lees y te das cuenta de que esto es la labor docente del Espíritu, que os lo enseñará todo. Ese todo, yo no sé qué quiere decir, pero es todo el misterio de Dios, entiendo, con lo cual esto es una labor para nunca terminar, ¿no? Os enseñará todo y os recordará, recordare es volver a pasar por el corazón, volver a dar al corazón, os recordará todo lo que os he dicho, ¿no? Entonces, las palabras de Jesús no quedan relegadas al olvido como una palabra que se dijo y ya está, sino que no, es una palabra viva, ¿no? O sea, es una palabra que se grabará en el corazón, nos la pondrá el Espíritu en el corazón y nos hará entenderla, nos recordará todo lo que os he dicho. Bueno, pues vamos a pedirle a Jesús que nunca perdamos ese asombro ante el Señor que se nos revela, que estemos en todo momento buscando acoger
toda esa palabra. O sea, que custodiemos la palabra en el corazón, conscientes de que es una palabra viva que nos va a ir instruyendo, iluminando a lo largo de toda nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.